Dios les bendiga. Por este medio quería compartir la palabra del Señor en este tiempo tan especial. Allí en San Juan, en el capítulo 1, versículo 11 y 12, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Uno imagina a Jesús allí recorriendo las calles de Jerusalén, compartiendo con su pueblo, viniendo al templo a compartir también con los religiosos de aquel tiempo, con sacerdotes, ministros de Dios que compartían la palabra, que enseñaban la palabra, pero que tenían una estructura religiosa donde a Jesús no le dieron cabida con sus enseñanzas, y por eso dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque había una estructura religiosa que impedía que Jesús fuera parte de ella, porque lo que él traía era diferente a lo que los religiosos de aquel tiempo estaban enseñando. Habían costumbres, habían tradiciones que ellos respetaban y que no estaban de acuerdo a la enseñanza que el Señor traía. Y entonces por eso fue rechazado, él fue condenado a muerte por no aceptar realmente de parte de Dios la enseñanza que transmitía el Señor a través de su vida misma. Pero una parte del pueblo que sí creyó en él, que lo siguió, que recibió de parte de él los milagros que él hacía, los beneficios de Dios a través de su vida, y a esos el Señor dice que los llamó hijos de Dios. Es decir, que el poder religioso de aquel tiempo que lo condenó no fueron incluidos dentro de este remanente que fue llamado hijos de Dios, porque lo maltrataron, lo castigaron, lo juzgaron, lo acusaron y lo condenaron. Pero no todo terminó allí en su muerte, sino que este sacrificio que él hizo por la humanidad realmente fue en beneficio no solamente de los que habían creído en él en ese momento, sino de todos aquellos que creemos en él. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron el Señor le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Sabe? Ahí en el libro de Efesios, dice el libro de Efesios en el capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, no por obras, no por tradiciones, no por hechos que nosotros podemos llegar a hacer, sino por la gracia de Dios, para que nadie se gloríe. Entonces, cuando creemos en lo que el Señor Jesús hizo, en ese sacrificio que ofreció allí en la cruz para perdón, para remisión de nuestros pecados, pasamos a ser llamados hijos de Dios, por haber confiado en Él, por haber esperado en Él, por haber creído en Él. Somos llamados hijos de Dios. Y como leí al principio, decía: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Sabe que es tan importante lo que Él hizo, que aún en este tiempo recordamos su muerte y su resurrección. Pero también muchas veces vemos en la estructura religiosa que se recuerda ceremonialmente ciertos hechos y se celebran esos hechos y no se reconoce el sacrificio que Él hizo para ser rescatados nosotros de nuestros pecados y ser llamados hijos de Dios. Porque no es por lo que hacemos que el Señor nos acepta, sino por lo que creemos en lo que Él hizo. Dice el libro de Corintios, en el capítulo 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ya no hay tradiciones que nos aten. Ya no hay creencias equivocadas que nos aten, ¿sí? Muchas veces la gente en este tiempo hace cosas para recibir el favor de Dios. Se abstienen de comidas, se guardan de días, se guardan de no cometer tantos errores, tantos pecados en estos días para recibir el favor de Dios. Pero el Señor no nos mandó a hacer ninguna obra porque ya la obra está hecha en la cruz. Solamente nos mandó a creer. Y si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas ya pasaron. Y aquí el Señor hizo todo nuevo. Entonces nos da la posibilidad de vivir una vida diferente tomado de la mano de Cristo Jesús. Él hizo que hubiera una reconciliación de nosotros con Dios. Nosotros que estábamos apartados de Dios. Porque para aquella reconciliación con Dios no es que Dios esté enojado con nosotros o apartado de nosotros, sino que nosotros nos apartamos de Dios. Entonces Dios envió a su Hijo para reconciliar al hombre pecador a través de Cristo con Dios. Y ese ministerio de la reconciliación también nos fue dado a los que creemos, a los que somos llamados hijos de Dios. Y esto es tremendo, hermanos, porque nosotros que creemos, que buscamos hacer la voluntad de Dios, tenemos la responsabilidad de transmitir el mensaje de Dios. Que el Señor vino y quizás muchos lo rechazan, muchos no lo aceptan, a lo mejor no encaja dentro de estructuras religiosas, pero todos aquellos que creen en Él, el Señor los llama hijos de Dios, ¿sabe? Y les da la posibilidad de un nuevo comienzo, una nueva manera de vivir. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Y necesitamos, con la ayuda de parte de Dios, con la ayuda de su Santo Espíritu, iniciar cada día cosas nuevas, mejorar nuestra manera de vivir, mejorar nuestra conducta y sobre todas las cosas, transmitir el mensaje del Señor, porque Dios nos mandó a también transmitir la reconciliación que es a través de Jesucristo, ¿sí? Nos dio el ministerio de la reconciliación para reconciliar al mundo con Dios. Porque dice el Señor, no les toma en cuenta a la humanidad, a los hombres sus pecados, sino quieren que los hombres se vuelvan a Dios. Y no es volverse solamente diciendo tengo fe en Dios. Es arrepentirse, es cambiar de vida, es ser una nueva criatura creyendo en Cristo y buscando la ayuda de Él para poder ser mejores personas. Teniendo la fe puesta en Él, podemos ver que hay muchas cosas que nos han sido encomendadas. En el libro de los Hechos, Jesús dice que antes de ascender, les dijo a sus discípulos, no nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y lo recibió una nube que lo cubrió de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se presentó junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Como lo habéis visto ir al cielo, así va a venir. Entonces, el Señor dejó encomendado una misión. Me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe? La estructura religiosa de aquel tiempo invocaba a Dios en un lugar, que era el templo, o en una ciudad, que era Jerusalén, ¿sí? Ahí venían todos a recibir palabra de Dios, como que era el único lugar donde Dios se manifestaba. Jesús hizo lo contrario. De Jerusalén salieron a las diferentes partes del mundo a predicar, a llevar el ministerio de la reconciliación. Y por eso nosotros somos alcanzados. Por eso todo aquel que cree es también llamado al ministerio de la reconciliación. Pedimos a Dios en este tiempo que no haya más estructuras religiosas, que no haya más ceremonias religiosas donde por tradición hacemos cosas que Dios nos ha mandado a hacer.
sino que cumplamos con lo que Él realmente quiere que hagamos, llevar su mensaje hasta lo último de la tierra. Y ojalá que el Señor nos dé su respaldo para que lo que hagamos, lo hagamos con la convicción, ¿sí?, con la sabiduría que el Señor entrega a todos aquellos que confían en Él. Que Dios me lo bendiga y que este tiempo de resurrección sea un tiempo también de alegría, de gozo, porque Cristo no está muerto, Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, nos envió su Santo Espíritu para ayudarnos en todo lo que nosotros necesitamos hacer. Vamos ahora, Señor amado, Padre de misericordia, sé tú obrando, Dios mío, en el corazón de todos aquellos que esperan en ti, Señor mío, todos aquellos que creen en ti, Señor, que cada uno pueda llevar tu mensaje hasta lo último de la tierra, Dios mío, y que al que no cree, Padre, que haya convicción de pecado porque tú los esperas para que se reconcilien contigo, Señor mío. Ruego que este sea un tiempo también de, Señor amado, poder espiritual sobre tu iglesia para que tu nombre sea glorificado en medio de ella. Padre mío, bendice a tu pueblo, bendice a aquellas personas que esperan en ti, que confían en ti. Te lo pido todo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.